urbano y tropical. 917. Contacto 917. Los servicios de electricidad y mecánica para su auto, póngalo en manos expertas. Automecánica Fernández. Contamos con diagnóstico computarizado para vehículos americanos y japoneses. Especialidad en mecánica automotriz, Ford, Chevrolet y Nissan. Automecánica Fernández. Trabajamos con sistema de frenos ABS, sistema de inyección de combustible y transmisiones automáticas. Electricidad general. Estamos en la calle Paseo de los Choferes, Antigua Padre Las Casas, esquina Calle Las Canas número 3, o llámenos al 809-276-2011, Santiago. Automecánica Fernández. Electromecánica automotriz en general. Estás viendo El Mecánico en su hogar con José Manuel Fernández. Telecontacto, televisión más tuya. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Buenas tardes, amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más al Mecánico en su hogar por Telecontacto, Canal 57, un servidor que estará con ustedes para llevarle lo mejor en el área automotriz. Hoy, tema muy importante, ya que vamos a hablar del turbo, la maravilla del turbo. ¿Para qué hicieron el turbo? ¿Por qué motivo un vehículo de gasolina o diésel los fabricantes tomaron la decisión de ponerle un turbo? También vamos a ver qué afecta el turbo, por qué el turbo tiene desgaste prematuro, qué síntomas da el turbo cuando está averiado, cuando está malo, y de igual manera vamos a hablar un poquito del sistema vial. Todo esto y mucho más después de un corte comercial. Regresamos. La música urbana y tropical. 917. Contacto 917. Los servicios de electricidad y mecánica para su auto, póngalo en manos expertas. Automecánica Fernández. Contamos con diagnóstico computarizado para vehículos americanos y japoneses. Especialidad en mecánica automotriz, Ford, Chevrolet y Nissan. Automecánica Fernández. Trabajamos con sistema de frenos ABS, sistema de inyección de combustible y transmisiones automáticas. Electricidad general. Estamos en la calle Paseo de los Choferes, Antigua Padre Las Casas, esquina Calle Las Canas número 3, o llámenos al 809-276-2011, Santiago. Automecánica Fernández. Electromecánica automotriz en general. Estás viendo El Mecánico en su hogar con José Manuel Fernández. Telecontacto, televisión más tuya. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado
variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. El turbo es una pieza esencial desde hace muchos años para los motores de gasolina y los motores diésel, incluso hasta los motores ya diseñados para el sistema GLP o gas natural. El turbo es una pieza que realmente aprovecha el escape ya no deseado en la cámara de combustión, y ese turbo en una de sus partes tiene lo que se llama un aspa, una hélice, una turbina, que el escape lo que hace es mover esa turbina, hacer girar esa turbina, y a la vez va enlazada con un eje que del otro lado hay otra turbina, pero esa turbina lo que hace es, cuando gira, proporciona aire a presión. Y ese aire a presión lo que hace es que entra a la cámara de combustión. Es un reciclaje que usa el sistema. Parte del escape del motor se aprovecha para producir una presión de aire que entre una vez más al motor para levantar, proporcionar un torque mayor. Mientras más aire recibe el motor por el lado de admisión, el motor va a responder tal como fue diseñado por el fabricante para que tenga la potencia necesaria. En el turbo trabajan un sinnúmero de piezas adicionales como válvulas que controlan la cantidad de presión de aire que proporciona el turbo, porque no toda la presión va directo al motor. Hay una válvula que determina la presión, pero realmente ¿quién determina esa presión? Existen en múltiples de admisión, de igual manera una pieza que se llama intercooling, que vamos a hablar de ella un poquito más despacio. Hay unos sensores que miden la presión que está generando el turbo, y cuando ya hay una presión muy alta, que ya esa presión no la necesita el motor, la computadora manda a abrir unos solenoides que trabajan por lo regular eléctricamente, otros trabajan por admisión y eléctrico, las cuales hacen un movimiento en el turbo en lo que son las ventanillas de escape para poder descargar esa presión que es una presión excesiva y que el turbo no la necesita. Entonces, estas partes del turbo, en este caso, Master, póngame la imagen número 1, vamos a explicarlo un poquito más. Aquí vamos a poner una imagen, ahí está esa imagen. Esos dientitos que ustedes ven color verde, realmente en ese motor, que por lo regular tiende a ser de un motor vehículo Ford 250, esa aspa o esas ventanillas de escape son controladas por un sistema de vacío o por un solenoide paso a paso que es comandado por la computadora, dependiendo la cantidad de presión que están sensando los sensores que miden la presión del múltiple de admisión, y de igual manera miden la presión que se está generando en el turbo, en todo lo que tiene que ver en el paso de admisión, entiéndase el turbo, las tuberías que pasan por el intercooling y llegan a lo que es el cuerpo del acelerador.
ahí en ese recorrido hay algunos vehículos que traen varios sensores que determinan la presión que se está generando para poder abrir esas ventanillas y que el exceso de presión que genera el turbo salga por ahí y realmente sale por el tubo de escape, no entra ese aire restante hacia el múltiple de admisión. Cuando hay un componente de esto dañado, entiéndase una turbina que el eje tenga mucho desgaste, produce un ruido muy fuerte y en algunos casos ya hemos visto que la turbina se tranca, se solda el eje con el casquillo o la micro rodamiento que tiene y eso hace que se tranque y el motor inmediatamente pierde potencia. De igual manera, si hay un código generado por un mal funcionamiento del turbo, entiéndase mecánico o eléctrico, inmediatamente hoy en día casi ya todos los vehículos lo que hacen es que te manda a que el motor por protección no tenga potencia. Eso es para hacerlo a usted obligatoriamente, llevarlo a un centro automotriz para que allí le hagan el chequeo general y puedan arreglar el vehículo, que puedan arreglar el turbo. Incluso cuando el turbo da problema, casi en todos los vehículos pone el vehículo a arrancar incluso en una velocidad de tercera velocidad. Y le manda una indicación en la pantalla de mensajería, avería en el turbo o avería en el motor, chequeo rápido. ¿Qué podemos nosotros hacer? En este caso, nosotros los técnicos y usted como cliente en el área automotriz, debemos de colaborar todos. Porque el cliente, si no le da la gana de llevar el vehículo a un centro automotriz especializado, pues entonces en otro lugar van a hacer cosas incorrectas, donde lo hacen a voluntad y no lo hacen como manda el fabricante. Entonces, una de las cosas importantes para que un turbo se mantenga en buen estado, un aceite de buena calidad y un aceite que tenga el SAI que manda el fabricante. Ya hemos hablado de la importancia del SAI, del aceite, del motor, por eso que siempre hemos dicho que si un fabricante manda un 0W20, ese 0W20 debe de morir en el motor hasta que el motor ya no dé más. Pero que está gastando aceite y hay que echarle aceite. No, si está gastando aceite, vamos a buscar cuál es el motivo de por qué está consumiendo aceite y vamos a corregirlo. De echar un aceite más grueso, eso no es correcto. Nunca jamás. Entonces, los orificios, las holguras, la distancia de una pieza y otra dentro de un turbo son muy mínimas. Casi no hay espacio y debe entrar un aceite la cual fue diseñado, el SAI de ese aceite tiene que ser diseñado tal como lo manda el fabricante para que ese turbo esté lubricado en todo momento. Cuando usted va subiendo pendiente, una 2000, 3000 revoluciones, el turbo va hasta 100, 200 y 150.000 revoluciones por minuto. Entonces, en esos momentos es crítico la temperatura, es crítico un buen aceite que siempre haga su trabajo, no importa en qué condición de aceleración, no importa la condición de marcha, de revolución, de temperatura, eso no importa. Si tiene que hacer un aceite bueno. Ahora bien, podríamos echar un aceite bueno, pero entonces el fabricante dice que es un 0W20 y usted le echó un 10W30, o pudiera echarle un 15W40, que es peor todavía, por la voluntad suya. Porque usted entiende que el motor tiene 100.000 millas y hay que echarle un 10W30. No, no se puede. Tiene 100.000 millas y el fabricante dice que hay que echarle un 5W20, un 10W20, o un 0W20 o un 5W30. Eso lo determina el fabricante.
en un laboratorio para poder en un momento determinado desarmar el motor y verificar lo desgaste, porque en los laboratorios de los fabricantes, allí toman un vehículo o un motor, lo colocan en un banco, en un dinamómetro con todas las especificaciones y 50.000 sensores. Ustedes ven que hay alrededor de 30 pantallas donde hay tanto la lectura de lo que está sucediendo en el motor, y cuando ya calculan que ese motor a una revolución X encendido en un banco tiene alrededor de 150.000, 100.000 millas, apagan ese motor y lo desarman y comienzan a ver los diferentes desgastes, que durante la prueba, claro que sí, ellos van a calcular 3.000 millas y apagan el motor y sacan el aceite, le hacen el cambio del sal que ellos entiendan en ese momento, y así sucesivamente hasta cumplir las 100, 150, 125.000 millas, y desarman el motor y verifican qué tanto desgaste hay, qué debo de cambiar, qué debo de hacer con el aceite, un sal más fino o un sal más grueso. Y al final, cuando yo ven un buen resultado, ya mandan incluso en el tapón donde usted le echa el aceite, ahí está el sal del aceite que usted debe de echarle a ese vehículo, a ese motor, para que tanto el motor trabaje perfectamente como ese turbo que tenemos ahí, que trabaja a una temperatura enorme, y al mismo tiempo es un turbo que necesita una buena lubricación. De igual manera necesita un enfriamiento. Los turbos trabajan con una tubería que les llega a ellos de coolant, que debe ser un coolant bueno, no debe ser agua, señores, porque es que el agua va a provocar óxido, y los motores de los vehículos son enemigos del óxido del agua. Entonces es importante. De hecho, yo he visto en algunos ya vehículos, principalmente diésel, vehículos que por lo regular siempre lo llevan para montaña, que le tienen un turbo timing. Esto no es más que una pieza eléctrica que hace este papel. Cuando el turbo timing está a una alta revolución, lo vamos a explicar después de un corte comercial. Regresamos. La música urbana y tropical. 917. Contacto 917. Los servicios de electricidad y mecánica para su auto, póngalo en manos expertas. Automecánica Fernández. Contamos con diagnóstico computarizado para vehículos americanos y japoneses. Especialidad en mecánica automotriz, Ford, Chevrolet y Nissan. Automecánica Fernández. Trabajamos con sistema de frenos ABS, sistema de inyección de combustible y transmisiones automáticas. Electricidad general. Estamos en la calle Paseo de los Choferes, Antigua Padre Las Casas, esquina Calle Las Canas número 3, o llámenos al 809-276-2011, Santiago. Automecánica Fernández. Electromecánica automotriz en general. Estás viendo El Mecánico en su hogar con José Manuel Fernández. Telecontacto, televisión más tuya. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado
Las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Decíamos antes del corte comercial que existe lo que es el turbo timing, que por lo regular yo lo recomiendo porque sí tiene lógica. Un turbo timing lo que viene es a ayudar a que el turbo tenga más vida. Me explico. Yo voy subiendo Jarabacoa y voy a una alta revolución, por lo regular 2.500 a 3.000 y algo de revoluciones va el motor, pero el turbo va a 80, 90.000 revoluciones por segundo. Resulta que yo voy y me detengo de un pronto a comprar un refresco, etcétera, y apago el motor. Si por el turbo, las turbinas de ese turbo, todo lo que gira en ese turbo se apagó cuando estaba a 100.000 revoluciones por segundo. Entonces yo apagué el motor y después que el motor está apagado, ¿quién está lubricando ese turbo? ¿Quién lo está lubricando? Nadie. Entonces cada vez que eso se produce, ese fenómeno de que usted apague el motor a una alta revolución y el turbo sigue girando y va a descender de 80, 70.000 revoluciones por segundo en ese momento, eso es un proceso bien lento y llega un momento que el turbo, el aceite, no es suficiente para poder lubricar en ese momento de giro. Entonces el turbo timing lo que hace es esto: usted va en la subida, apaga el motor, pero el motor no se apaga. El motor dura 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, dependiendo de lo que usted quiera graduarlo. Pues tiene un botoncito que usted lo gradúa. ¿Qué ayuda a esto? Que el motor se va a quedar encendido por 4 minutos. Pero el motor, mientras está encendido, está lubricando el turbo. Y el turbo en esos 5 minutos comienza a descender hasta su velocidad normal, entiéndale 5, 6.000 revoluciones por segundo, y ahí en ese momento hay lubricación, y si hay lubricación, el turbo va a durar más tiempo, no va a provocarse desgaste prematuro. Por eso que mucha gente, desde que compra un vehículo, y especialmente diésel, que por lo regular los vehículos diésel siempre están entre lomas, siempre están haciendo mucho trabajo y al tener una revolución muy alta, le ponen el turbo timing para poder minimizar los desgastes prematuros que puede tomar un turbo. Es decir, que si usamos un aceite de calidad y usamos un turbo timing y usamos un turbo, un coolant, y se le hace los mantenimientos del lugar, ese motor y ese turbo va a durar mucho tiempo. ¿Qué afecta a un turbo? Incluso lo va afectando poco a poco, que el famoso catalítico que está después del turbo, porque el turbo, cuando sale el escape, porque en un turbo siempre va a salir el escape, parte del escape es que ayuda a mover la hélice, la turbina, y a la vez sale, pero sale y pasa por el catalítico, número 7, máster, por el catalítico. ¿Qué pasa? Cuando el catalítico comienza a taparse o se tapa, si no se hace un proceso de un chequeo, de un diagnóstico correctamente, fácilmente la gente cambia un turbo creyendo que el problema está en el turbo
Y el problema está en el catalítico. Cuando hay un problema de catalítico en Automecánica Fernández, en el turbo, nosotros inmediatamente, la número 7 Master, inmediatamente nosotros buscamos la forma de verificar ese elemento que usted ve ahí, que el sábado que pasó estuvimos hablando de él. Ese elemento que está ahí, si está tapado, pues no va a haber escape. Y si no hay escape, el turbo va a tener problemas. Va a dar una sobrepresión del turbo, un código. Y eso confunde a todo el mundo. Porque si no hay salida, ya ustedes se imaginan, cuando no hay salida en cualquier cosa, se provoca un problema. Entonces, esa pieza es importante, quitar lo que es ese sensor que está ahí, que es el sensor, vamos a decir que este sensor es anterior al convertidor catalítico, ahí se pone un manómetro y si la presión sube, entendemos que el catalítico está tapado. Señores, ahí están los teléfonos en pantalla, cualquier pregunta, aquí estamos para ayudarle lo mejor posible. Sabemos todos que cuando se genera una presión de aire comprimido, gracias Master, cuando se genera una presión de aire comprimido en cualquier área, entiéndase, la medicina, en la electrónica, donde quiera que se vaya a usar una cantidad de aire, debemos de entender que eso va a provocar problemas. Eso provoca una alta temperatura, la cual alguien tiene que controlar esa temperatura. Más de la número 5. Los fabricantes entendieron que si hacen un turbo y vamos a tener un aire comprimido, va a subir la temperatura de ese aire que va a entrar al sistema de admisión y eso va a afectar el buen funcionamiento de ese motor en función de temperatura. Ellos inventaron un disipador de calor que le llaman intercooling, que realmente es un radiador, pero un radiador seco que lo que hace es disipar el aire comprimido que está, en este caso la temperatura producida por el aire comprimido que produce el turbo. Y además de eso, recuerden que en el turbo hay una alta temperatura que de por sí ya ese aire comienza a salir comprimido, pero un aire que viene caliente. Y esa pieza, la número 6, Master, la número 6, por favor, esta pieza la colocan en muchísimos lugares, la número 6. Esta pieza aquí, un ejemplo, mire aquí tenemos el intercooling que estando ahí de frente al vehículo ayuda mucho, porque primero tenemos un ventilador detrás de lo que es el intercooling, de lo que es el condensador y lo que es el radiador, un ventilador que lo que hace es extraer el aire caliente, ya entiéndase que se genera en las tres partes. ¿En cuáles? En el turbo timing, en el condensador y en el radiador. Pero si está de frente, a la medida que va tomando velocidad, ese aire que entra ayuda a controlar esa temperatura que se generan en esos tres elementos, con intercooling, evaporador y el radiador. Entonces, el intercooling es una pieza, reitero, disipadora de calor que ayuda a proporcionar una buena temperatura que entre por el múltiple de admisión y entre a la cámara de combustión. Todas estas piezas ayudan al buen funcionamiento del turbo. La número 3, ahora sí más, la número 3. Vamos aquí, como ustedes pueden ver, todo lo que está color azul es del lado de admisión. Ahí están las turbinas de admisión y una turbina de escape. Una vez que el aire, el escape sale del motor, chocan con las aspas de la turbina y esto hace que gire a una velocidad increíble, a 10, 15, 30, 40 mil revoluciones por segundo. Y a la vez hay un eje transversal que hace girar
la turbina de admisión, que es la que provoca la masa, la cantidad de aire comprimido, y entra al múltiple de admisión. Entonces, nosotros tenemos un video máster que dice ahí cómo funciona el turbo. Vamos a ver un video para ayudar mejor a nuestra explicación. Máster, cuando pueda y quiera. Ponle audio de una vez. La finalidad de un turbocargador es comprimir el aire que entra en el motor diésel, inyectando más aire a los cilindros. El motor quema el aire y el combustible para crear potencia mecánica. Cuanto más aire y combustible se queme, mayor potencia se generará. Un turbocargador se compone de una carcasa de turbina y un compresor conectados por un eje que descansa sobre un sistema de cojinetes. La energía de descarga del gas de escape es lo que lo propulsa. La carcasa de la turbina canaliza el gas de escape hacia el turbocargador. La energía del gas de escape hace rotar la turbina. Una vez que el gas ha pasado a través de la rueda, sale de la carcasa de la turbina a través de la salida de escape. Las temperaturas del gas de escape alcanzan los 760 grados centígrados, lo que requiere materiales de alta resistencia en la rueda de la turbina y la carcasa. La velocidad y la carga del motor determinan la velocidad de giro de la rueda de la turbina. Si el motor se encuentra en ralentí, la rueda girará a la velocidad mínima. Cuanto más gas pase por la carcasa de la turbina, más rápido girará la rueda de la turbina. A la velocidad máxima, la rueda de la turbina puede girar a más de 150.000 rotaciones por minuto. La rueda del compresor está conectada a la turbina por medio de un eje de acero forjado. A medida que la rueda de la turbina gira, el eje propulsa la rueda del compresor. La rueda inyecta aire en la carcasa del compresor y este se comprime a medida que las paletas rotan a velocidad alta. La carcasa está diseñada para convertir el flujo de aire de baja presión y alta velocidad en un flujo de aire de velocidad baja y presión alta en el orificio de salida, mediante un proceso llamado difusión. El aire entra en el compresor a temperatura ambiente. No obstante, sale de la carcasa del compresor a aproximadamente 200 grados centígrados. A medida que la temperatura del aire aumenta, su densidad disminuye, de manera que se puede forzar la entrada de más aire al motor si el aire se enfría tras la etapa del compresor. Esto se conoce como cambio de temperatura, intercooling, o postenfriamiento, aftercooling, y se logra al enfriar el aire mediante el uso de agua o aire. El eje forjado está alojado en la carcasa de los cojinetes. El aceite del motor lubrica el sistema de cojinetes del turbocargador. El aceite se suministra a presión a la carcasa de los cojinetes, a través del cojinete radial y del sistema de empuje. El aceite también actúa como refrigerante al eliminar el calor generado por la turbina. Los cojinetes transversales son de tipo flotante rotatorio libre. Flotan sobre una capa de aceite entre el cojinete y el eje, o el cojinete y la carcasa. El espacio libre entre los cojinetes es muy pequeño, inferior al ancho de un cabello humano. En ambos extremos de la carcasa del cojinete hay aros de obturación, frecuentemente llamados aros de estanqueidad. Estos aros ayudan a asegurar que el aceite no se filtre a la carcasa del compresor o de la turbina. La carcasa del cojinete también contiene un cojinete de empuje, eslingas de aceite, deflectores de aceite y anillos de retención de los cojinetes radiales. Para incrementar la potencia de un motor, se puede aumentar la potencia del motor, aumentar la masa de aire que se quema en los cilindros usando un turbocargador.
A medida que la altitud aumenta, la densidad del aire disminuye. A grandes altitudes, la rueda del turbocargador gira más rápidamente, lo que incrementa el flujo de aire al motor. La velocidad del turbocargador compensa la reducción en la densidad y con ello mantiene la potencia del motor, mientras que un motor sin turbocompresión experimentaría una reducción de la potencia. Las ventajas de la turbocompresión son un mayor incremento de la potencia del motor, mejora en el consumo de combustible, reducción de las emisiones, compensación de la altitud. Muy didáctico el video, realmente no me canso de verlo. Es un video que te enseña la importancia del turbo y fíjense en la condición. Estamos en una altura y el compresor sigue trabajando eficientemente. Sin embargo, un vehículo que no tenga turbo, inmediatamente se muestra un motor sin potencia. El turbo, señores, como lo dice ahí en el video, es una pieza muy importante, hay que cuidarla y de hecho déjenme decirle algo, todavía en el tiempo que yo tengo trabajando mecánica automotriz, yo nunca he visto un turbo barato, mucho menos si es nuevo, original. Todavía yo no he visto un turbo barato. Hay turbos que superan los 100, 150 y los 200,000 pesos. Superan los turbos. Entonces, hay que buscar la forma de mantenerlo en buen estado y todo esto se consigue con el buen mantenimiento de ese motor, de ese filtro del aire, porque si tenemos un filtro del aire malo, eso daña el motor teniendo o no teniendo turbo. O sea, un filtro del aire que lo dejen ahí tapado, sucio, eso va a provocar un daño terrible. Entonces, para conseguir esto hay que trabajar como manda el fabricante. Vamos a un corte comercial y regresamos. La música urbana y tropical. 917. Contacto 917. Los servicios de electricidad y mecánica para su auto, póngalo en manos expertas. Automecánica Fernández. Contamos con diagnóstico computarizado para vehículos americanos y japoneses. Especialidad en mecánica automotriz, Ford, Chevrolet y Nissan. Automecánica Fernández. Trabajamos con sistema de frenos ABS, sistema de inyección de combustible y transmisiones automáticas, electricidad general. Estamos en la calle Paseo de los Choferes, Antigua Padre Las Casas, esquina Calle Las Canas número 3, o llámenos al 809-276-2011, Santiago. Automecánica Fernández, electromecánica automotriz en general. Estás viendo El Mecánico en su Hogar con José Manuel Fernández. Telecontacto, televisión más tuya. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Los turbos
poquito viejito, realmente lo que tenían era un sistema por vacío y eso controlaba la cantidad de aire comprimido que podía necesitar ese motor. Ya desde hace muchos años los fabricantes comenzaron a poner, especialmente en los vehículos ya con computadora pero diésel, inyección directa, etcétera, comenzaron a poner ciertas piezas eléctricas comandadas por la computadora para tener una mayor eficiencia en ese turbo, de tener una exactitud en el momento cuando el motor ya no necesitaba o no necesita esa cantidad de aire comprimida para poder mantener una potencia, porque todo en la vida, en la mecánica, en todas las áreas, todo aquello que es un exceso hace daño, pero también si tenemos precariedad también hace daño. Entonces tenemos que tener un equilibrio en la parte de lo que es esa presión para que el motor pueda funcionar perfectamente. De hecho hay turbos que se descontrolan, etcétera, porque hay una parte mecánica o hay un solenoide que no está trabajando bien, etcétera, y cuando viene a ver proporcionan una cantidad de aire muy por encima de lo que fue diseñado ese motor y de buena primera explotan, revientan una tubería, una manguera del turbo. También un sensor que mide esa presión puede dañarse de manera tal que le esté mandando una información a la computadora dejándole saber que la presión está bien, pero hay una presión muy alta. Y hay sensores, señores, que cuando se dañan no se genera un código, sino que hay una lectura que uno mira en la pantalla, en los datos, y uno puede ver presión ideal y presión deseada, o presión actual y presión deseada, y uno puede comparar y uno puede decir, oh, pero aquí hay una presión que está muy alta, por aquí hay un problema, vamos a corregirlo, vamos a cambiar, vamos a resolver, y uno puede conseguir una presión deseada. Por otra parte, señores, máster, tenemos los videos que yo le mandé a Javier de lo que es el sistema vial, los accidentes. Miren, señores, yo siempre insisto en esta cosa. No lo tienes, eso estaba por ahí. Pero tú tienes ahí en YouTube, aparece un sinnúmero de videos de niños sin cinturón, etcétera, etcétera. Miren, hay una situación que se ha dado todo el tiempo. Yo estuve hablando con una amiga ayer, Yolanda Espinal Collado, mi dentista. Ella me dijo, yo estaba viendo tu programa, wow, si todos los productores por lo menos hicieran 10 minutos de esa partecita que tú haces del sistema vial, de la importancia de los cinturones, yo creo que fuera mejor. Pero lamentablemente, como yo hablar de los cinturones, eso no deja un peso, dicen los productores, no sé, parece y gusto ver cuando ellos dan una noticia, al menos 10 personas murieron en un accidente, al menos, o sea que yo entendía que debiera ser más. Muere una persona cambiando un neumático, pero ellos saben, como productores, cuáles son los pasos que hay que dar para cambiar un neumático, y si no saben, usted está frente a una cámara, usted está ayudando a un televidente, investigue, busque la forma, porque no solamente vamos a hablar, Dios mío, que se murió fulano de tal en un accidente, vamos a buscar la manera de investigar. Los periodistas, más yo te aviso, los periodistas, uno de sus fuertes es hacer las investigaciones del lugar. Entonces, si vamos al hecho de un accidente, por Dios, usted periodista que me está viendo, investigue a ver si tenía el cinturón puesto, si era que venía hablando por el celular. ¿Qué pasó en el accidente? Porque no solamente vamos a decir que murió en un accidente. Aquí estamos en los hechos de un accidente, pero ¿qué pasa? Que el problema mayor de esta persona que murió, que salió por la ventanilla, que salió por el cristal delantero en el proceso, o fue tan fuerte el impacto
que torció el guía, porque el guía me deja a mí saber que no tenía cinturón puesto. Y así mismo como usted investiga todo lo que tiene que ver noticias, busque la manera que cuando usted vaya a dar una noticia de accidente, investigue a ver qué pasó. Mueren 2 motoristas, sí, pero doctora, ¿dónde fueron los golpes mayores? En la cabeza. Entonces, los testigos, ¿hubieron un casco? ¿Tenían casco? No. Entonces vamos a dar la noticia de que 2 motoristas chocaron y en el impacto murieron porque el 90% de los golpes fueron a la cabeza. Señores, vamos a ponernos los cascos protector. Vamos a dar el consejo ahí mismo. No solamente vamos a hablar de que se murió fulano de tal en un accidente. Vamos a buscar la lógica de por qué pasó el accidente y ahí inmediatamente, usted productor de televisión, vamos a dar el consejo del lugar. En esta parte, creo que el único que tiene la insistencia, yo tengo 8 años con este programa y 8 años estamos hablando de lo mismo. Le dan pincelada, los productores algunos le dan pincelada a eso, porque le interesa que 2 puñaladas por allí, que aquel se holcó, que un menor de edad, etcétera, etcétera. Entonces en los accidentes solamente lo dicen como noticia. Acaba de pasar un accidente en Navarrete, donde 2 vehículos impactaron y al menos 5 muertos y 7 heridos. Y ya, eso se llegó hasta ahí. Nadie investiga qué pasó. ¿Por qué pasó el accidente? Porque cuando violan a un fulano de tal o a una fulana de tal, o hacen un robo, comienzan ahí los periodistas y el camarógrafo. ¿Y qué tú hacías? ¿Y qué te llevó a ti a matar a esa mujer? Pero también vamos a investigar qué pasó con el accidente. Vamos a dar el consejo del lugar. Porque si yo y todos ustedes, periodistas y presentadores de televisión, le dedican 10 minutos a ese programa que usted tiene, óigame, mucho vamos a ayudar. La unión hace la fuerza y granito a granito se llena, o moneda a moneda se llena la alcancía. Yo tengo 8 años hablando de lo mismo y déjeme decirle, mucho poco, yo voy por ahí caminando en un supermercado, etcétera, etcétera, y la gente viene y me agarra de sorpresa y me da la mano y me dice, gracias que por usted, de hace muchos años ya yo estoy usando el cinturón de seguridad, y a mis hijos también. Yo desconocía eso, y por usted, y otros me han dicho, mira, yo sufrí un accidente, yo no acostumbraba a ponerme el cinturón, y después que yo lo estoy viendo a usted en el Mecánico en su Hogar los sábados, en el canal 57, resulta que yo hace un tiempecito atrás sufrí un accidente, y yo le agradezco porque usted me educó. Yo entendía que cinturón, y así hay cientos de personas que no valoran, no le dan la importancia del cinturón, no le dan importancia de lo que es la seguridad de ese vehículo, y nada más prenden y se van. Mate el video, por favor. Voy de paseo en auto, Carolín, qué feo este. Voy sin cinturón, Carolín, cacao, leo, lao. Y un auto no freno, Carolín, cacao, leo, lao. En Chile, 1 de cada 3 muertes de niños entre 1 y 14 años son causadas por accidentes de tránsito. Llévalos siempre en el asiento trasero y usa cinturón de seguridad o silla de acuerdo a su peso, talla y edad. Juntos, un Chile. Te sientas aquí y no te mueves porque ya eres mayor, ¿no? Sí, soy mayor. Voy de paseo en auto. Lo que hace el papá aquí, normal, eso es normal para aquí los padres para República Dominicana. El 89%, 90% de los padres hacen eso. Ponen los niños como si bolita de ping pong. Ahí va. Directo para el asiento. El otro, por favor.
yo lo invito a cada productor de televisión, dedíquenle 10 minutos, que eso no le va a quitar dinero, todo lo contrario, eso le va a ayudar a usted. A usted sí, el que me está viendo, usted que da la noticia, usted que hace el programa de variedades, 10 minutos, hable. Ahora bien, nada más no es hablar 10 minutos de la importancia del casco, de la seguridad vial, de ponerse cinturón. Usted tiene que hacerlo también. Usted no hace nada con venir aquí, yo no hago nada con venir aquí y exigirle a ustedes que se pongan el cinturón, que anden con casco. Y yo siempre lo he dicho, el ameo, el DGC, que me agarre a mí sin cinturón, ahí mismo me puede poner preso a mí, ahí mismo. Yo soy el primero que pásame a la esposa, ven, déjame ponérmela yo, el día que a mí me encuentre sin el cinturón. A veces yo saco mi vehículo del taller a la calle y esos son 25 metros. Y de ahí a ahí yo me lo pongo. Porque yo puedo encontrar un hijo de su madre que venga en un camión a millón y me impacte de frente ahí. Y yo quizá a 0 millas, pero si él me impacta de frente a mí, es como si yo estuviera también corriendo a 50 kilómetros por hora. El impacto me va a dar día duro ahí adentro. Y si yo no tengo mi cinturón puesto, ya ustedes saben lo que a mí me va a suceder. Entonces yo me lo pongo, aunque fuera de ahí a ahí a 0 millas. Porque hay que hacerlo. Porque no solamente es la precaución mía, y el que viene de allá para acá. Y si viene un camión que se le fue los frenos y se quedó acelerado, y entonces el impacto, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Me va a mandar? Señores, nos vemos el sábado que viene. Cuídense mucho, que de lo bueno quedamos poco y nos estamos acabando. Espero que todo lo que aquí hemos hablado a usted le sirva de algo en algún momento. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.